Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Primeramente, el libro tiene que estar con rojo centrado en la mitad. Si no tiene rojo, no nos hagamos problema con lápiz. Pero ya el niño sabe que tiene que ser con rojo, ¿no? Si es que no tiene, se le ha disculpado o que la mamá le compre en todo caso, ¿no? Pero ahorita no podemos obligar nada. Las letritas, por favor, ¿no es cierto?, tienen que estar rellenadas entre la segunda y tercera línea. Eso quiere decir que si el niño escribe, por ejemplo, la palabra casa así, casa, casa, ¿no es cierto?, casa, está mal escrito porque no está bien rellenado, ¿sí? El objetivo del cuaderno de 4 líneas, contemos, a ver, 1, 2, 3, 4, ahí escribo. 1, 2, 3, 4, ahí escribo. 1, 2, 3, 4, ahí escribo, ¿no es cierto? El cuadernito de 4 líneas se hizo específicamente para que el niño rellene entre la línea 2 y la línea 3 bien bonito, o sea, bien rellenadito. Si le rellena de esta manera, está utilizando mal el cuaderno, ¿no es cierto? Entonces, primeramente, rellenar bien bonito, ¿no? La línea, entre la línea 2 y 3. Los rabitos, por favor, hágale que la línea tope la línea de arriba, ¿no? 6 rabitos para abajo, hágale que topen la línea de abajo. Si estuviera una línea que fuera que va a topar con la de arriba, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo. Ahí sí dije a los niños, he dicho que deje no le tope, dicho. Por ejemplo, la línea de la P está hasta acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, está hasta aquí, topando esta línea, ¿no es cierto? Ya. Si hubiera una línea por acá con un rabito para arriba, no le tope, dicho, ¿no? Solo ahí que no le tope, ¿no? Le deje un espacito como la punta de un lápiz, que no le tope. Y ahí siempre las líneas tienen que topar acá arriba, los rabitos acá arriba, los rabitos acá abajo, ¿no? Otro aspecto que yo voy a calificar en las tareas, y los niños ya saben muy bien, es que las oraciones o el texto tiene que estar escrito del margen inicial hasta llegar al margen final. ¿Entendido? Desde borde o margen inicial le llena todito hasta margen final, ¿no es cierto? Hasta el borde final, ¿no? El niño tiene que escribir normalmente, tranquilamente, normalmente, tranquilamente, normalmente. Y si la palabra no alcanza, separamos por sílabas. Aquí en el ejemplo, la palabra ideas no me alcanzaba aquí, ¿no es cierto? Y le he separado por sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra ideas? Ideas, 3. ¿Hasta cuántos golpes me alcanza aquí? Me alcanza hasta id y la sílaba as. Continuamos normalmente acá abajo. Generalmente he visto que algunos niños están escribiendo bonito, bonito y ven que no le van a alcanzar y hace la letra más pequeña y los rabitos están más pequeños y aquí incluso se sale del borde, ¿no? Se sale del borde. Por favor, no salirse de este borde del margen, ¿no es cierto? Escriben por acá, ¿no es cierto? Menos un punto también que se salen del borde, ¿no? No permita que el niño salga del borde. Déjele que escriba normalmente, tranquilito, y cuando no alcanza, no le haga más chiquito ni apegado así, ¿no es cierto? Solo separen sílabas, el niño ya sabe, si no se acuerda, estamos para reforzar, ¿no? Separamos por sílabas como está en el ejemplo, que no le permita que salga del borde, ¿no es cierto? Muy bien. Llena primero el reglón, rellena los reglones bonito, y solo cuando haya un punto aparte, o sea que va a seguir acá, solo ahí me deja vacío este espacio. Caso contrario, tiene que estar lleno, ¿no es cierto? En el de 4 líneas, y también, este es en el ejemplo de 4 líneas, ¿no? Pero según como ya expliqué, si no ha habido 4 líneas y están trabajando en el de cuadros, aquí tengo uno de cuadros, ¿cómo se trabajaría aquí? Aquí hemos explicado que rellene bien aquí sería, ¿no es cierto?, en 4 líneas, ahí escribe, en las 4 líneas, ahí escribe, así están trabajando los niños. Aquí tenemos una hoja de cuadros para el ejemplo, ¿no? Ya se les mencionó que en la si fuera de cuadros, se escribe cada 2 cuadritos, 1, 2, ahí escribo, 1, 2, ahí escribo, 1, 2, ahí escribo, 1, 2, ahí escribo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los niños saben que en el recuadros no se rellena las líneas como aquí, no tiene que hacer la letra más pequeñita.
Entonces, por ejemplo, hagamos, voy a escribir algo ya. La letra tiene que ser más pequeña que los cuadritos, ¿no? Escribir correctamente. Correctamente. Si nos damos cuenta, los hábitos igual tienen que ser altos, como aquí ya nos ha pedido, ¿no es cierto? Pero la letra más pequeña. 2 cuadritos y escribimos. Y acá 2 cuadritos y escribimos. Ejemplo, escribir correctamente. Utilizando adecuadamente. Si no le alcanza, igual llega al borde final y sigue adecuadamente y sigue para abajo, ¿no? Bueno, no se olviden que es la misma modalidad que aquí, ¿no? Margen inicial y llega hasta margen final, pasa al siguiente renglón. Si la palabra no le alcanza, no le haga bien chiquitico como explica ahí, pone la rayita separando por sílabas y continuamos, ¿no? Bueno, esto es una explicación acerca sobre lo que estamos viendo con los niños. Bueno, aquí tengo las tareas para la semana 2 de los niños, ¿no es cierto? Esto les mandé en captura de pantalla. Bueno, los niños están ahorita aprendiendo sobre la comunicación. Los niños ya saben que la comunicación existe y siempre ha existido desde el pasado, desde los primeros habitantes en el mundo. Las palabras es actual, eso quiere decir que en el pasado no había palabras, las palabras fueron inventadas recién por el humano. Pero la comunicación siempre ha existido, o sea, entonces, ¿cómo se comunicaban los primeros habitantes del planeta Tierra? ¿Cómo se comunicaban? El hombre siempre ha querido comunicarse, siempre tiene la necesidad de comunicarse, ¿no es cierto? ¿Cómo se comunicaban? Los niños ya han dicho, se han comunicado mediante señas, mediante sonidos, ¿no es cierto? Mediante humo también, ustedes como han sabido, haber visto, ¿no? Señales de humo se dice, ¿no? Pero hoy en día lo que necesitamos enfatizar más en los libros no es la comunicación mediante el humo, pues. No es la comunicación mediante los gestos, las señas, ¿no es cierto? Ni por los sonidos como los silbidos, ¿no es cierto? Específicamente estamos estudiando la comunicación a través del lenguaje, o sea, de la lengua, de los sonidos que produce la lengua, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación que el niño tiene que aprender es la comunicación a través de lo que hemos dicho hoy en día, las palabras. La lengüita es la que hace las palabritas, ¿no es cierto? Entonces, en una comunicación tienen que haber 2 personas. Ni modo que haya solo una persona, ¿no es cierto? Debe comunicarse con 2 o más personas. Vamos a leer el concepto de la comunicación. La comunicación es la transmisión de ideas en donde una persona emite el mensaje, se llama emisor, y el otro recibe el mensaje, se llama receptor. Ejemplo, voy a dramatizar, ¿no? Yo soy el que va a enviar el mensaje, el que se va a comunicar, y acá hagamos la dramatización, yo recibo el mensaje, ¿no? Un ejemplo fácil, digámoslo así. Hola, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Quiero comunicarme. ¿Cómo le respondería el receptor? ¿Cómo le respondería? El emisor, el que envía el mensaje, dice, hola, ¿cómo estás? El que recibe el mensaje o el receptor, pues le contesta, pues ese es el fin de la comunicación, transmitir las ideas, ¿no es cierto? Ahora, lo que no tiene que hacer el niño en esto de la comunicación, ¿no es cierto?, es contestar así, por ejemplo, bien, pues no estamos comunicándonos, es como que no quiere comunicarse. Si estamos estudiando la comunicación, se sobreentiende que tiene que comunicarse correctamente. Pues, ¿cómo es lo correcto? Hola, ¿cómo estás? Respuesta sería, hola, yo estoy muy bien. Sí. Entonces, en las preguntitas de los textos, cuando hay preguntas, no tienen que poner sí, no, o la palabra, una sola palabra de respuesta. Tiene que contestar con parte de la pregunta. Otro ejemplo, ¿no? Yo, emisor, voy a enviar un mensaje. ¿Y cómo está tu perrito? Muy bien. Lo que no deben contestar sería, bien. Es como que no hay comunicación, o sea, no quiere comunicarse. Estamos en la comunicación. Lo correcto sería con parte de la pregunta. Mi perrito se encuentra bien. Así debe contestar el niño, ¿no?
con parte de la pregunta. Muy bien. Tenemos la actividad 5. Nos dice, ¿cómo se comunica la señora? Dice. Ya hemos dicho que la comunicación es a través del lenguaje, ¿no es cierto? El escrito o también el oral, hablando. Oral se refiere a la boquita, hablar. Oralmente es con la boca, digamos, haciendo las palabras con la boquita. Y el lenguaje escrito es a través de la escritura, pues. Aparte de la señora, dice, ¿cómo se comunica la señora? ¿Sería a través del lenguaje oral o a través del lenguaje escrito? Una de las dos, ¿no es cierto? Sería a través del lenguaje oral. Pero ¿cuál es el medio? Sería el celular. Sería la respuesta. Se comunica a través del lenguaje oral utilizando como medio el celular. Pero como el espacio está pequeño, específicamente estaría preguntando del medio. Entonces, ¿cómo se comunica la señora? A través de un celular, pongamos allá. Continuamos. ¿Qué desea saber la señora? En el dibujo observamos con el niño que está como deseando viajar a alguna ciudad. Ejemplo, Atacames, digamos, ¿ya? ¿Qué desea saber la señora? Si usted va a viajar a Atacames, ¿qué desearía saber? Pues desearía saber el precio del pasaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Escribo algunas preguntas con las que la señora podría satisfacer su necesidad de información. En el ejemplo, a ver si vamos a Atacames, ¿qué nada más queremos saber? ¿Cuánto vale el pasaje? ¿No es cierto? ¿Cuánto vale una habitación, el hospedaje? ¿Cuánto cuesta una comida, un almuerzo en Atacames? ¿Cuánto cuestan los adultos? ¿Cuánto cuesta para los niños? Esas preguntas se harían, entonces, vamos formulando preguntas en una comunicación, ¿no es cierto? Primero hace la de rosado y luego hace esta de morado, ¿no? En la siguiente página, muy bien, dice, leo las expresiones e imagino la situación en la que se encuentran. Formulo preguntas que se usarían para cada una de las situaciones. Ejemplo, saquen los libros. ¿Dónde escucharían eso? En la escuelita, obviamente. Muy bien. Dice, ¿en qué situación? En el aula de una escuela. ¿Qué preguntas harías en esta situación? Pues digo, a ver, saquen los libros. Los niños, ¿qué dirían? ¿Cuál libro, profe? ¿No es cierto? ¿Cuál libro, profesor? Ponemos, ¿cierto? Siguiente, vístete rápido, estamos atrasados. ¿En dónde han escuchado eso? Por ejemplo, cuando salen de la casa con la mamá, ¿no es cierto? Ahí escucharían. ¿Cuándo salimos de casa con mamá? ¿Qué preguntas harías en esta situación? Por ejemplo, ¿qué preguntaría? ¿Quién preguntaría? A ver, la hijita preguntaría, ¿qué hora es? ¿No es cierto? Ponemos aquí, ¿no? Y así las demás. Actividad 7. Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro. Miren, aquí tenemos en la actividad 7 un párrafo, ¿no? Un texto, un párrafo, ¿no? Tenemos que ir, los niños ya saben ya, palabra que tiene que ir aquí, va tachando, ya ocupó, ya no vuelve a ocupar, ¿no? Entonces, ¿qué palabra iría aquí? ¿Qué palabra iría aquí? ¿Qué palabra iría aquí? La que ocupa va tachando y va completando el párrafo, ¿no? Eso es todo, chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.